la gloria a ti, Señor, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, mente y corazón. Porque hemos decidido, Señor, vivir para ti. Amén, amén. Soy de Cristo, somos de Cristo. Y le doy gracias al Señor por este nuevo día, este nuevo mediodía del Señor, dando la gloria al Señor. Y que este tiempo el Señor nos dé esa palabra que en nuestros corazones conforte el alma para estos tiempos. En el nombre de Jesús bendecimos el santo nombre del Señor, porque, hermano, el Señor me está dando una palabra todo el momento. Vamos a iniciarla con ella. Dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Cuando hacemos el Señor nuestro deleite, hermano, Él hace todo porque tiene un contentamiento con los que le aman, con los que buscan su rostro, con los que le buscan de veras. Esto es que el rey David siempre tenía una intimidad con el Señor antes de hacer todo lo que él ponía, todos los pies del Señor. Y dejaba que el Espíritu Santo, la guía del Señor, le guiara en caminos de rectitud, en caminos de bendición. Los caminos de nuestro Padre son caminos de justicia, caminos de bendición para sus justos, para aquellos que le temen. Son prósperos aquellos que temen al Señor. Son bendecidos en gran manera, con bendiciones sin límite, porque están en el monte de la bendición. Y nuestro monte de la bendición se llama Jehová de los ejércitos, Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el Rey de gloria, que nos llena de su fuerza y poder, que hace visible lo invisible, por el poder de su fuerza, que es el Espíritu Santo. Amén. Tiempo de ver. Iglesia, te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca, Iglesia Jesucristo el Ancla, para decirte que el Cristo te ama. Estaba mirando que podemos hacer, dice el Señor, no es por obras ni es por, acaba de leer el Salmo 20, disculpa, versículo 4 y 5. Dios nos salva, nos rescató, pagó un precio de salvación, como dice el Salmo 20. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde los santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. El Señor está a nuestra diestra, en la sombra derecha a nosotros. El Señor está aquí a nuestro lado. El Señor y su guarnición real está con su ejército que predica su palabra, con sus hijos que predican su palabra, con sus príncipes que están ganando territorios para la obra de la salvación. Y a la cabeza nuestra está el Rey de nuestro Rey, Jesucristo, y quien abre caminos para nosotros, el Rey de la gloria, Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? Para que salve a un pueblo, a un remanente, para que reciban la obra. Sacrificio de Jesús no es para decir yo, no es por obra, dijo el Señor. Porque no, yo hago obra, yo soy buena. Aún, yo siempre digo aquí, yo decía que era buena, yo le predicaba a los niños, yo era bonita con los niños, yo me esmeraba con los niños, pero Dios quería algo que yo no había entregado. Mi totalidad, mi corazón. Y en ese coso que yo me justificaba que yo era buena, sí. Pero no son las obras hasta que alcancemos la naturaleza de Cristo. Que veamos un reflejo de Cristo, como cuando bajaba Moisés de la montaña. Y nadie podía mirarlo, solo Josué podía estar cerca de Moisés. Porque el que andaba buscando presencia detrás de Moisés era Josué. Entonces miramos que es que nosotros somos luz que alumbramos los ojos de aquellos que están en tinieblas. Y para aquello, enseñar a las personas, decirles que yo puedo ser muy buena. Si yo te digo mi historial de lo buena que era, tú dices, pero ¿cómo te pasó eso? Pues sí, porque Dios me quería a mí como te quiere a ti. Amén. Estamos nosotros aquí por muchas cosas buenas, bonitas, que todo lo que hagamos, estamos para hacer las cosas de Dios. Amén. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salmo 20, versículos 7 y 8. Y termina diciendo el Salmo 20, porque está aquí, lo estoy leyendo. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. ¿Sabes? Cuando nosotros predicamos a Cristo,
Pues cuando oramos, predicamos, Señor, ¿por qué? Porque cuando predicamos el nombre, que es sobre todo nombre, en la naturaleza del hombre que no tiene Cristo, algo se le alborota. Y es lo que tiene en su corazón, no acepta un cambio. Amén. No acepta. ¿Por qué? Porque su corazón está lleno de tantas cosas, haciendo la obra para Dios, pero no la de Dios. O sea, llenándose tantas cosas que dices para Dios, sí, pero no lo está haciendo con un corazón sincero. Es para Dios, pero para ser admirada y que lo pongan y nos pongan como en este altar. Ay, sí, que predica, que hace bonito, que hace grupo, que hace... No, no es por obras. Es que se trata de relación y que Dios te llame, te escoja, te unja, te prepare y te envíe. Es así de lo que hace el Señor. Por eso cuando el rey dice, se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, ¿cómo se goza? Alabanza por haber sido librado del enemigo. Salmo 21. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Y yo creo que todo cuanto hemos servido al Señor, todo cuanto hemos hecho para Él con corazón voluntario, sin esperar paga de hombre, sino recompensa del Dios Altísimo, que Él conoce lo más interno de nuestros pensamientos, lo que sale de nuestro corazón y sale por nuestra boca. Nuestras acciones son las que hablan. Nuestras acciones son las que hablan. Y yo bendigo porque, como dijo el rey David en el Salmo 18, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y eso es lo que somos tú y yo. El rey admite que está en un mundo lleno de tinieblas, pero el que tiene la relación con Dios y que le ha dado la victoria, el Dios viviente, Jehová de los ejércitos, es el que se dio a conocer a Él. Y eso es lo que está buscando el Señor. No diciendo yo sé, no, sino que yo busco presencia. Yo sé quién me llamó. Yo sé quién puso el soplo en mí. Yo sé a quién sirvo. Y ese servicio tuyo es como cuando te llama un rey, hasta si te has visto las películas, y se te pone, el rey te llama y te escoge, te pone su manto y tienes que cuidar ese manto como le pasó a Ruth. ¿Por qué? Porque ese manto está lleno de promesas y cumplimientos. Ruth, cuando fue aceptada en la era, es como haber llegado a la era del rey, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Llegó el tiempo en que ella tenía un propósito, pero donde estaba no era. Pero fue escogida porque decidió convertir verdaderamente su corazón al reino de los cielos. Amén. Ella sabía, cuando ella se entregó, sabía que estaba en oscuridad. Pero cuando llegó, ella dijo, yo soy tuya, yo soy tuya. Yo me refugio bajo tus alas. Yo no vuelvo atrás. Y entonces su camino fue conocido. Y fue llevada directamente a ser establecida al lugar de su propósito. Acuérdate que Ruth ni siquiera parió en Moab, parió en la era de Boz. Porque mientras Dios preparaba a Boz, Dios también estaba preparando a Ruth, estaba preparando un Boz para que amara a Ruth. Y así es el Señor. Dios tiene un tiempo de amores. Dios tiene un tiempo que está soplando vida. Y de eso es lo que yo te quiero hablar hoy. Amén. Porque nosotros somos reyes, príncipes y sacerdotes. Cuando llegó Ruth hoy, allí a la era, Ruth llegó a ser llamada princesa. ¿Cómo se llama? Princesa. Y dice que a partir de que la trajeron, de que cayeron los muros de Jericó, después de los 7 toques de la algarabía del reino, la única casa que quedó de pie fue la de Rahab, porque ella y su casa entregaron su corazón al Señor, verdaderamente. Amén. E hicieron actos de obediencia, actos de fe. Eso es lo que te estoy hablando, es que cuando Dios te llama, te cambia las vestiduras del mundo y te da vestiduras ¿de qué? De justicia y salvación. Te viste con los tesoros del reino. Y entonces todas tus promesas se activan con el soplo de Dios, porque eres confiable para un propósito de Dios. Amén. Amén.
Le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Amén. Damos gracias, Señor, porque a ti sea la gloria, la honra y el honor. Estaba mirando que las personas se llenan un mundo de conflictos, de odio. Estaba mirando y las personas comienzan a moldearse un mundo, como dijo Job. Job vio la gloria postrera porque tuvo relación verdadera con el Señor. Job le habló al Señor de todas sus obras. Habló al Señor, dijo, sí, Señor, tú me darás más, tú quitaste, tú das. Pero ¿qué vio Job? Vio su reino. Escuchaba antes y era bueno y hacía obras. Él lo dice, yo me porté bien en su carta de integridad. Yo no dañaba una hija ajena, yo no violaba a mujeres vírgenes, yo no hacía esto, yo era bueno con la viuda, pues yo cumplía con toda la ley. Pero no había visto. Y eso es lo que mismo le dijo el Señor, hasta que vio, les fue restablecida toda su fortuna al doble. Y no estoy hablando de una fortuna humana, es que Job era el hombre más rico de la tierra. Y si Dios le había dado más, imagina el doble de su bendición. Porque el soplo de Dios había vivificado ese tiempo para Job. Yo estoy hablando que cuando tú haces un tiempo para Dios, obviamente la gloria postrera de esta casa, Iglesia de Jesucristo el Ancla, será mayor que la primera. Amén. Amén. Nosotros tenemos que dar gloria al Padre que nos llamó. Porque el que nos escogió fue, el que nos hizo fue Dios, nos preparó y nos hizo. Y nos envió a Cristo. Cristo nos escogió porque ya habíamos sido escritos en el libro de la vida para salvación. Y tú y yo solamente estamos aquí llamados a permanecer firmes en ese llamado. Hijos de Dios, en Cristo Jesús, que es nombre sobre todo nombre. Amén. Amén. Demos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Hermano, el Evangelio es eso. El Evangelio es donde Dios te prueba, mira todo aquello, pero tú estás en la mano del Señor. Cuando Dios te llama, Jesucristo te coloca su manto, el Señor te unge con su Espíritu Santo. En el tiempo y la preparación vas a pasar porque Dios tiene la puerta de la salida. Porque Dios tiene agendado un nuevo tiempo, porque has salido aprobado para hacer la obra del Señor. Y eso no quiere decir que solamente estoy hablando de dinero, te estoy hablando lleno de la fuerza del poder de Dios, del Espíritu Santo. Eso le dijo Caleb, dame la tierra, en capítulo de Jueces 14. Porque cuando yo tenía 40 años en el desierto, yo fui íntegro, Caleb, y a mí Dios me dio escritura. Y esa tierra, los anaseos, esa tierra es mía. Porque tal era mi fuerza ayer, es la misma de hoy, porque esa fuerza es la que me ha sostenido en este tiempo, porque he estado en integridad. Si Dios libró de esos enemigos, también a eso los derribará. E iba para su tierra. Amén. Le dio los dones, todo. Dios da todos los recursos para esa conquista. Amén. Damos gracias al Señor. Amén. Como dice Salmo 45. Tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Eso es lo que tiene el Señor. La selección no la va a hacer hombre, es más. Nosotros podemos tener aquí amigos y cantidad de personas, pero ellos no nos van a salvar. Es que el Señor Jesús lo dice. Deja lo que tú más amas para seguirme, porque eso que tú más amas es tu perdición si yo no estoy primero, dice el Señor. Si Dios no es primero en tu vida, Dios no es primero en tu vida, estás diciendo, estoy muerto. Porque cuando no tenemos a Dios primero, no tenemos el reino de los cielos. Y eso lo dijo el Señor Jesús al pueblo que era de Dios, al pueblo de Israel. El pueblo que tenía, le habían sido dados los mandamientos, la letra que habían cruzado tierra, que han peleado. Y es un ejemplo para nosotros lo que tú y yo debemos y no debemos hacer.
esos dos montes están ahí para ti, para mí, que en Cristo Jesús fuimos injertados en esa vara, en esa cepa, para que en el tiempo de redención seamos hallados hijos de Dios. Pero no quiere decir que Dios no los ama, Dios tiene un tiempo también para ellos. Pero dice que toda rodilla se doblará solo ante la presencia de un nombre que se llama Jesucristo. Amén. Que es nombre sobre todo nombre. Por eso, nosotros no podemos decir ni obligar, porque Jesús no obligó al joven rico. Y a mí no me pueden obligar a que yo deje mi fe. Y por eso a todos los apóstoles los obligaban, los encerraban, los encarcelaban y hacían todo, porque ellos no tenían esa fuerza. Porque no podían ver, Jesús se lo dijo, están ciegos. Por eso el Señor le dice a los de la ceguera, a ellos que estaban, ellos se decían, nosotros vemos. Ellos leían la palabra, pero no era rema en su corazón. De labios le hablaban, de labios le amaban, de labios. Pero su corazón no había sido transformado. Por eso te hablé primeramente de mí. Amén. Hasta que tuve un encuentro con Jesús. Hasta que Él me puso su manto. Yo por eso puedo hablar con la autoridad que amo. Y aunque el mundo diga, no hables, yo hablo porque yo no sirvo al mundo, yo sirvo como los hombres de los hechos. Que había hombres con gobierno, con mantos, con todo, pero no eran del reino, estaban vestidos de muerte. Mientras que los que seguían al Señor en la persecución estaban vestidos de vida. Por eso cuando hoy tú y yo leemos la palabra, te va a preguntar el Señor, ¿te predicaron? ¿Te hablaron? Yo quería darte de mi soplo. Porque cuando no tenemos el soplo de Dios, hermanos, somos criaturas. Por eso el envío es eso, rescatar las almas que el Señor le dio, el Padre dio a su Hijo Jesucristo. Y esa es nuestra empresa. Para el hombre no tiene valor, pero un alma. Pero cuando en un momento de su angustia clama y Dios le responde, pero no vuelven al Padre, se devuelven como los leprosos, que solo regresó un samaritano. De 10 regresó uno, dándole la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes el soplo de Dios, tú no callas, no te pueden hacer callar porque tú tienes un fuego diferente. Tú tienes un fuego del cielo, tú eres parte de un reino diferente. Tú tienes un espíritu diferente, superior al de ellos, como dijo el Señor en el de José y en el Daniel. Y en el pueblo diferente que iba con Moisés. ¿Por qué? Porque son hijos de la promesa. La promesa, el pacto lo hizo Dios. Y el que responde su palabra es Dios. Por eso tú y yo simplemente tenemos que hacer algo. Avanzar en victoria. Porque la victoria, desde que el Señor te llama y nos llama, estamos en victoria. Porque el que nos lleva en su mano es el Señor. ¿Quién puede detener la mano del Señor? Está viendo, mientras ellos pensaban que estaban deteniendo el libro de los hechos, los apóstoles, Dios estaba haciendo expansión por todas partes. Porque el hombre es limitado, porque Dios, mientras el hombre está pensando, ya Dios escribió la historia, porque Él era, es y será siempre el Señor por los siglos de los siglos. Él es el gran yo soy. Amén. Dice aquí el Salmo 47, 47 dice. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, versículo 7. Cantad con inteligencia. Reino de Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los principales de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra y Él es muy exaltado. Nosotros estamos escudados bajo el escudo universal. Tú y yo como pueblo de Dios estamos escudados bajo la gloria del Dios Altísimo. Amén. 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 Dice el Salmo 48, dice, porque este Dios es Dios nuestro, versículo 14, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y si no tiene a Dios, ¿para dónde va? ¿Para dónde estaba aquí en el rico? Lázaro, dame agua, dame con tu dedo agua. No. Dios dijo, no, hay un abismo entre tú y nosotros, donde está todo lo que han perecido y los terrores del mundo, los cuales no podemos, es lo que hace división entre tú y yo, el abismo.
Amén. Los hijos de Dios tienen un lugar y los de perdición el suyo. Esta palabra es regalo del Espíritu Santo. Por eso yo te quiero hoy que abras tu corazón. No lo hagas con temor. Habla que todo lo que has hecho, como le dijo el Señor a Samaritana, mira, todo lo que has intentado hecho con tus fuerzas humanas, todo lo que tú has querido hacer, eso está en Juan 4. Ha sido con tus fuerzas. Mira cómo estás desfallado, mira lo que está pasando en lo que ha sido de tu vida. Y sabes cómo se notó que en un encuentro con Jesús al medio de cambiar su vida. Porque cuando trajo la cosecha de Samaria, ciudad completa, a Cristo, habló de una transformación. Yo no solamente te hablo que una transformación es que pagues tus pecados, que esto, que hagas obra, o que se te vea, ay no, que yo soy lindo, no. Es que seas un reflejo de la obra de Cristo, la naturaleza de Cristo. Amén. Amén. Que Él es nuestra cabeza, nuestra dirección, nuestra guía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Solo Él puede transformar las vidas. Solo el soplo de Dios, un encuentro con Jesús puede transformar una vida. Le dijo el Señor, por eso te estoy hablando de los tiempos que vienen. Acuérdate que Noé fue justicia para los tiempos que venían. Abraham fue justicia para Sodoma y Gomorra. Y cada tiempo de Dios trae justicia para Dios salvar y liberar a su pueblo, a los que le aman. Amén. El soplo de Dios, hermano, es el aliento del Espíritu Santo que crea, restaura, transforma y envía. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo omnipotente me dio vida. Job 33, versículo 4. Yo te quiero decir que los encuentros de los hijos de hombres con Dios nunca volvieron atrás. Es que se encendió una llama y el encuentro con Dios habla de un propósito. El encuentro con el Dios Altísimo en el nombre de Jesús y ser sellado con el Espíritu Santo habla de algo imparable, una palabra, un propósito de Dios que tiene fecha y cumplimiento. Y en todo aquel que persiga la fecha y el cumplimiento de Dios para atacarlo y no la vez se mete con la mano, es un tiesto que Dios desbarata con su vara. Amén. Por eso el faraón se metió y siguió los pasos del ungido de Dios. Pero ¿sabe qué le pasó? Murió, pereció en los abismos del mar. Murió porque todo pensamiento de mal y maldad del hombre, lo único que tiene que es perecer. Por eso el Señor dice, pensad bien, hablad bien. Amén. Mientras Moisés le dio 10 oportunidades, el faraón más endurecía su corazón. Pero Dios dijo, en él me voy a glorificar yo, y se glorificó. Toda cosa, todo aquello, sea Siria, sea Babilonia, sea Medio Persia, sea Grecia, sea Roma, todos han perecido. Pero nuestro reino es eterno, porque Dios los desarraiga, los arranca con sus propósitos. Hermanos, no tenemos que pelear, no tenemos que hacer nada. Tenemos que guardar ese corazón, hablar bien, ser buenos. Amén. No podemos pelear a aquellos que están llenos de espíritus malignos. No podemos. Hay que dejarle la obra a Dios. Hay que orar para que Dios transforme sus vidas. Pero sí podemos decir, Señor, mire esa obra. Tú puedes hacer esa obra. Pero la invitación es por el que quiera. Mira al joven rico. La invitación de Jesús es traerlo a ser discípulo y que caminara con él. Y Jesús solamente le pidió, vende tus heredades. La gente piensa que es que vendiera todo. Pero es que el Señor le dijo, y dice, no lo dejó. Yo soy bueno, yo hago obras, soy perfecto, Señor, cumplo con la ley, hago todo. Pero le dijo el Señor, y le amó Jesús. Pero Jesús lo invitó y él no aceptó la invitación. Y muchas personas piensan o pensaban como yo pensaba antes, hasta que Dios me mostró mi camino. Y era muy buena pedagoga, era muy buen todo, hermano. Claro que garrote iba.
Porque cuando tú eres bueno tan fiel, Dios te tiene algo para ti. Dios no te va a dejar en un lugar. Los lugares donde las mesas que no te reciben, bendícelas porque no son tus mesas y dale la gloria a Dios. Porque si supiera lo que cuando Dios nos abre los ojos vemos, hermano, agárrense. Amén. Por eso José dice que José tenía su mesa. Su mesa. Los egipcios tenían su mesa. Y los hermanos de José tenían un puesto también. Dice que el que Dios llama y unge, Dios es el que lo eleva y lo honra, no el mundo. Por eso la enseñanza de la humillación del ungido de Dios es necesaria. Por eso dice el Salmo 119, bueno me fue haber sido humillado. Porque cuando tú eres humillado, dice que de la humillación a la exaltación, Jesucristo fue humillado, que no pasemos nosotros por eso. Por eso dice que los que Dios llama y escoge tienen un espíritu diferente para ver victoria. La victoria fue colocar exacta, llena de decretos, de vida, salvación, de propósitos en la cruz. Ahí venció Jesús. José venció en Egipto. Moisés venció en el desierto. Los jóvenes vencieron, cruzaron Jordán y vencieron también y recibieron herencia. Hay un propósito que tiene un dueño y que el mundo va a decir, duda de esa palabra. Tú le vas a decir al príncipe de duda, tú verás lo que Dios mañana va a hacer, pero tú no vas a comer ni a vivir en lo que Dios nos ha dado. Al príncipe de duda murió el día que vio la recompensa de Dios. Amén. Y Jehová le reprenda. Amén. Cuando el profeta lanzó la palabra, se le apareció el amigo del rey sinvergüenza ese. Pero el profeta no estaba mirando al rey, estaba mirando al pueblo, la simiente de Dios, la palabra de Dios. Lo que se cuida aquí es la palabra de Dios. Amén. Él se encarga de cuidarla, nosotros de obedecerla. Amén. Desde el primer capítulo de la Biblia hasta el último, el soplo de Dios aparece como una manifestación de su experiencia y de su poder creador. El Señor no solamente habló y existió la creación, también sopló sobre el hombre para comunicarle vida. El único que Dios le dio de su soplo, ahí dice que al que le dio de su soplo, pues de un espíritu diferente. Cuando nosotros tenemos a Dios, tenemos la manifestación del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. Amén. Para comunicarle vida. Dios besó los labios de Dios tocó su nariz y respiró. Por eso cada vez cuando yo estaba comentando a mi hija, y yo canto una alabanza, una canción en los 80, y un día estaba parada en el almacén de Éxito, en la caja, y vi una señora en un bolso que dice, cada vez que respira, tomas una parte de mí. Y me recordó que cada vez que yo estoy respirando, tengo que darle la gloria a Dios. Porque que si estoy respirando, estoy viva. A gloria, denle a su aliento, a su soplo. Tú y yo no podemos darle a quien no sopló vida en nosotros. Porque cuando nosotros no le damos la gloria a Dios y hablamos de quien nos dio la vida en el nombre de Jesús, ¿cómo vamos a hacer? El Espíritu Santo nunca va a posar ahí, porque son cuervos. Y nosotros somos del Espíritu Santo. Amén. Amén. El soplo de Dios representa a su Espíritu actuando en medio de la humanidad, trayendo existencia donde no la había, esperanza donde todo parecía perdido y poder para cumplir su voluntad. Yo te podría hablar de muchas partes de la Biblia donde habla el Espíritu Santo, donde Ezequiel 37 de Dios le dice, sopla, vivirán. Y él dijo, Señor, tú lo sabes. Profeta, profetiza. Cuando el profeta habla, no habla su palabra, tiene que ser revelada. Porque nosotros no somos repetidores de palabras, nosotros somos repetidores del rema de Dios. Repetimos lo que Él nos dijo al oído a nosotros. Lo que dijo al corazón, a nuestra mente, lo que trajo para que lo meditásemos. Amén. Cada vez que el Señor sopla, algo cambia, el caos se convierte en orden, el desierto florece, los muertos viven, los temerosos reciben valentía y los discípulos comunes son transformados en testigos llenos del Espíritu Santo.
Amén. ¿Sabes? Amén. Ya Dios me dijo, está pidiendo confirmación de la palabra. Yo le dije, Señor, confírmala. Y el Señor, el Dios que, como dijo Eliseo, el Dios de Elías, ¿dónde está? Aquí está. Está a nuestra diestra. Amén. Él sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Por eso nosotros hablamos del Dios viviente, el Dios que nos ve, el Dios vivo, que hizo el polvito de la tierra, los metales, los minerales, todo con que el hombre usa, que hizo la semilla de los campos para que tú y yo comiésemos. Dios hizo todo antes de hacernos a nosotros, para ponernos sobre el señorío y colocar su ejército para nosotros, su pueblo, para que su palabra, su visión y su sueño no fuera dañado. Pero muchas veces nosotros mismos dañamos el sueño de Dios. Amén. Porque Dios tiene un propósito, pero a veces nuestra voluntad quiere tomar. Por eso el Señor Jesús nos enseñó que a la voluntad de nosotros hay que someterla para que la voluntad del Padre se cumpla. Dice que someter al Señor Jesús, su voluntad, sudó sangre, para que veas cuán fuerte es la voluntad del hombre, la voluntad de Egipto. Por eso es importante que darle la gloria a Dios y que se cumpla lo que Él llama, escoge. Es importante que Dios traiga un pueblo de salvación. Ese pueblo que la promesa de Abraham, esa semilla que viene desde antes de la fundación del mundo. Estamos, hermanos. Pero estamos aquí peleando la buena batalla de la fe. Y ese soplo de Dios, a Él le demos la gloria. Amén. Dios pudo haber creado al hombre con solo la palabra, pero Adán le hizo un cuerpo, le dio forma, pero aún no tenía vida. El barro necesitaba el aliento del Creador. Y tú y yo somos esas vasijas de barro que Él nos miró con amor y nos sopló aliento de vida. El día que tomó nuestra vida para Él, y nosotros dijimos, sí, heme aquí. Amén. Antes de que nos llamaran, éramos como ese Adán muerto en delitos y pecados. Una vasija que caminaba, cumpliendo lo que el mundo decía, pero con los vacíos, porque no tenía su Creador dentro de sí. Amén. Amén. Por muchas obras y cosas bonitas. Por eso el Señor, a todo lo que lleva el proceso, tiene un encuentro en intimidad. Moisés tuvo un encuentro en su desierto, subió solo criando ovejas ajenas. Hasta ese día crió ovejas ajenas, porque Dios le tenía un pueblo y lo había preparado para hacer una obra, y era Dios. El momento que Dios determina, introduce su kairos, porque el tiempo es perfecto. Cuando estaba listo Moisés, ese día, la zarza encendió frente a él. Él la vio, porque hay que ver. Y dijo, iré a ver. Hay que ver. Amén. Dice que así las personas han puesto todo en su riqueza, pero dice Marcos 6:33, ¿qué dice? Que seguid primeramente el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadiduras. Todos los pastores que yo he visto que dicen, me dijeron loco al principio, y por eso dice Pablo, del que tanto hablan todos los cristianos, la iglesia, ay, Pablo le decían loco. Y él decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios, conquistó naciones. Nuestra locura se llama Cristo. Para el mundo es locura, pero para el reino de los cielos es vida. Por eso ese nombre que tú y yo tenemos que hablar, que nuestra lengua tiene que profetizar. Por eso dice, dirás a tribus, lenguas, naciones, porque ustedes son príncipes, y necesito rescatar los príncipes míos que el Padre me ha dado en las naciones hasta los confines de la tierra. No se trata de oro ni de plata. Se trata de salvación, de vida en Cristo. Pero lo dice Mateo 33, que cuando ponemos el reino de Dios y su justicia primero,
Los demás vendrán por añadidura. Claro que tendremos. Ningún hijo de Dios es pobre. Yo no sé, el mundo tiene un nivel de las riquezas. Y yo he visto, hermano, vi un hombre rico morir. Y Dios le habló antes que se convirtiera. He visto gente que Dios le habla con tiempo. Me ha llevado a hablarle con tiempo, con riquezas. No se me olvida nunca cuántas personas, amigos del COVID se llevó con riquezas, pero no fueron capaces de dejar. Querían tener el control de las riquezas. Porque cuando tú no tienes los pies sobre las riquezas, ellas te dominan, sea cual sea tu esposo. Porque si tu esposo no es Dios, en el nombre de Jesús, el mundo es tu esposo. Amén. Amén. Yo no te estoy hablando yo te estoy hablando que no veo un pueblo que le faltó nada. Fue nación, tenía tierra y riquezas y era el pueblo más rico del mundo. Pero porque pone a Dios primero. Cuando tú dices que eres cristiano, eres Dios, tienes que tener ese pensamiento. Si no, eres un crispeta. Amén. Porque no lees, porque no tienes intimidad, o simplemente tienes tanto conocimiento, pero no tienes la sabiduría de Dios, no tienes a Cristo. Amén. Sucede también con muchas personas hoy, que toda la vida verdadera proviene del Señor. Sin su espíritu el hombre puede respirar físicamente, pero permanece espiritualmente muerto. Hermanos, por eso dice el Señor, vas a perder muchas cosas, porque la muerte no tiene nada que ver con la vida. Por eso vas a perder, dice el Señor, lo voy a leer, vas a perder muchas cosas muertas. ¿Por qué? Porque no alcanzas a ver lo que tú ves, porque están muertos. Por eso le dijo el Señor a la samaritana, si tú supieras del don que te quiero dar, era la vida. Y hasta que ella vivió, hasta que ella estuvo en la plenitud de Cristo, ella tuvo gozo, paz, alegría, no miró a otro, llevó las buenas nuevas a Samaria, Juan 4, y los trajo al pozo de la salvación que es Cristo. Entonces ella les habló con la voz de ella. Pero cuando ellos vieron y cuando ellos conocieron a Cristo, ellos le dijeron a la samaritana, no fue, tu voz nos trajo a él, pero ahora creímos porque lo vimos. Qué bonito, ¿verdad? Esa es la diferencia de nosotros. Hablar de nuestro reino es diferente. Hablar de nuestro reino es que el que abre el camino. Amén. Pero solamente la gente entiende una búsqueda. Por eso yo digo que la gloria postrera está casi a menos que la primera. Yo siempre digo a la gente en la iglesia, alisten sillas. Pero antes de alistar sillas, preparen el corazón. Porque Dios nos ve a nosotros como manantiales, sus manantiales, para beber a muchos. Dios va a posicionar a los que estaban, a los 7,000, que le dijo Elías, Elías, tus celos sí te amo. Pero Elías, pero yo tengo 7,000 que no han doblado rodillas a Baales. Estaba en un tiempo en Samaria donde toda la perversión de la mezcla del hombre y Dios le traía justicia. Amén. Y Dios preparó, hermanos, a un Elías, pero Elías lo preparó para ungir mantos de todo tipo, hasta manto de matón. Jehú fue un matón, pero escogido para matar a Jezabel. ¿Sabe por qué Eliseo pidió la doble unción? Porque lo que no pudo hacer Elías le tocaba a él. Pues tú y yo tenemos que hacer, no dejarle carga a nuestros hijos, enseñarle el camino. Por eso la pidió. ¿Y qué le dijo Elías a Eliseo? Tienes que ver. Si no ves manto, tienes que ver. Te pueden escoger de pastor, de profeta, que es el hijo de este pastor, pero si ese pastor no enseña que el camino es Cristo y que su manto puede guardarlo para instruirlo,
pero que cada uno tiene que ver. Amén. Amén. Vamos un momentico aquí a... Amén. Cada uno tiene que ver. Cada uno. A un Pablo, a Timoteo. De lo que le dio de la imposición era que Timoteo estaba preparado, pero no lo dejó en el campo donde no iba a crecer. Lo movió consigo. Lo llenó de la sabiduría del Espíritu Santo. Y él le dijo, oye, te encarezco que predique la palabra. 2 Timoteo 4. Porque eso, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y solamente la gente piensa que los vivos son los vivos porque estamos aquí. No, vivos y muertos. Puede ser que a su iglesia y a los que están caminando, pero están muertos. Amén. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo un comenzón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Pondrán sus mismos pastores para que agraden al púlpito, a la gente y al púlpito, pongan al pastor que agrade a ellos, pero igual el pastor como ellos están muertos. Amén. Porque a veces este es un tiempo donde la gente está buscando economía, buscan a Dios. Ay, sí, Señor, vamos a hacer oración, vamos a hacer altar. Pero Dios no está ahí. Y es que cuando nosotros estamos viendo el pueblo de Israel y el proceso de Israel, es lo que el Señor nos está hablando a nosotros. Amén. Vienen tiempos donde muchas personas, ¿qué pasó en Samaria por la desobediencia? Comían hasta caca de paloma. Eliseo capítulo, Segunda de Reyes capítulo 6. Tenía gran precio, hasta los hijos se comían. Porque la gente sin semilla, hermano, está matando la semilla. Y tú y yo somos esa semilla que podemos traer claridad y luz a las naciones. Este es lo que el Señor predica. Este es un sermón del Señor. Esta es una palabra del Señor. Queremos tener vida de Cristo. ¿De qué me vale a mí no predicar la verdad? Aquí eso es lo que le está diciendo en 2 Timoteo 4. Y esta es palabra del Señor porque tenía la prédica diferente. En el nombre de Dios doy la gloria al Señor. Toda la palabra que doy al Señor. Pero como a veces la tomo y la saco primero, pero la completa aquí. Y ahí doy gracias al Señor porque me usa esa forma. Y dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ya. Es que las fábulas son estructuras hechas por hombres. ¿Qué quiere decir? Que el hombre se mantuvo, nosotros tenemos la Torá, tenemos esto, hacemos esto, porque esto, pero no conocieron la llegada de salvación. Amén. Y dice Pablo aquí en 2 Timoteo, dice, porque ya yo estoy para hacer, dice, fábula quiere decir que a la gente le interesa más la sabiduría del hombre, así se muere y se pierde, porque para Dios son considerados muertos, así estén respirando. La vida se refiere a nosotros, por eso Jesús dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué considera criatura? O sea, que Dios no está ahí, y para que Dios esté en ellos, y como está ahora en mí, tiene que ser como que recibas a Jesús, que hagas actos de arrepentimiento, frutos de arrepentimiento. Pero eso no solamente yo soy perfecta, yo soy bonita, yo ahora sí sigo, yo ahora pago, doy diezmo, hago esto. No. Que refleje la naturaleza de Cristo. Que las obras no nos van a salvar. Mi amiga, y porque dice el Señor que nosotros le pasaremos esto a nuestra descendencia y generaciones. Lo dijo, Abraham, sé recto sé perfecto ante de mí. Génesis 17. Amén. Dios nos dará todas las promesas. Nosotros estamos llenos de victoria, llenos de promesa. Pero los pasos de fe son las que la ejecutan. Amén. Amén. Y dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 4. Amén.
pero tú sé sobrio. A ti tú tienes que estar diciendo que sean sobrio. Si no quieres ser sobrio, déjalos. Ya tú hablaste. Pero le dice, pero tú sé sobrio. Dios nos hables a nosotros a guardar este gran tesoro. Porque lo peleamos, lo ganamos en nuestra batalla. Y nosotros podemos hablar del Señor. Pero como hizo Pablo en Grecia, solo pocos, a pesar de hablar de la historia del Señor y de un cambio y todo aquello, y le habló del Dios aún no conocido, pudo salvar apenas pocos. Y así la salvación va a requerir que tú entregues tu corazón, pero no obligado, sino porque has entendido que sin Dios nada podemos hacer. Amén. Dice aquí, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz las obras del evangelista, cumple tu ministerio. ¿Y por qué lo dice? Porque se lo dijo Jesús también a él, a Pablo. A Pablo fue llamado a cumplir su ministerio, a hacer su función de evangelista. Por eso, él está hablando aquí una realidad del evangelio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo hablaba claro y nosotros tenemos que hablar claro. No podemos hablar con fábulas a los hombres. Los hombres solo quieren que le lleguen un profeta y le diga, o alguien en la iglesia, donde quiera se reúnan y les diga, el Señor nos dio el Deuteronomio 28, 1, que somos cabeza y no somos cola. Pero tú sabes por qué, si tú sí has entendido la reflexión de esa palabra. Que para ser cabeza tenemos que estar edificando en Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Y si tú no estás edificando en la iglesia de Cristo, no estarás nunca arriba. Estarás en la cola con los muertos, con Satanás. Y Jehová le reprenda. Porque esa fue la cola que arrastró a los ángeles, la tercera parte de los ángeles. Por eso no somos cola. A veces queremos que nos digan cosas, pero no podemos hablar fábulas. Es un tiempo donde Jehová de los ejércitos, y hay una lucha espiritual, donde muchos van a llorar y gemir no haber cambiado su historia, cuando Dios le dio la oportunidad. Porque con uno que salve, que uno que tome la decisión de seguir a Cristo, salva su casa por la misericordia de Dios. Porque has amado a Dios. ¿No es lo que dijo el Señor a Abraham? Abraham, voy a Sodoma, no fue con agua. A Sodoma quemó todo, lo quemó. Porque si la primera fue con agua, estos espíritus no los dejo por ahí, los quemó. Y le pasó por su amigo Abraham, que tenía un familiar, Lot. ¿Cómo le habré de ocultar a mi amigo Abraham lo que voy a hacer en Sodoma? Y por la intercesión y la amistad con Dios salva a Lot. Que por cierto, nos damos después cuenta cómo estaba el corazón de Lot. Amén. Entonces nosotros, hermanos, pero en nuestra conciencia no va a estar que no hablamos. Amén. Este es un tiempo, hermano, de que Dios nos está hablando. Si Dios desbarató el templo de Israel, ¿qué le importa a Dios un templo de hombre? Dios quiere tu corazón. Dios quiere mi corazón. Dios quiere tu totalidad y mi totalidad. Y esto para el mundo es locura. Claro que sí. Porque la gente está entre compra y vende favores. La gente está en que agrado al hombre o no agrado al hombre. Por eso, cuando Dios te quita las cosas, está quitando cosas muertas. Que no van en el propósito de Dios. Hasta que ellos hagan un alto arrepentimiento y vuelvan a casa. ¿Qué fue lo que vio el joven pródigo? Vio muerte. Que menos mal que vio a los cerdos, porque si ya estaba entre los cerdos ya estaba listo. ¿Qué hizo? Reflexionó. Y es un tiempo donde la iglesia tiene que reflexionar que necesitamos del Señor,
que Dios trae un tiempo nuevo, trae un soplo de su espíritu, que trae algo grande para su iglesia. Pero dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué dice? He peleado la buena batalla. Es que esto es que sin batalla no hay victoria. Y entonces podemos ver en los libros de Pablo, las batallas de Pablo. Es más en Timoteo hay batallas que él recomienda en el ambiente que se mueve. Amén. Hay gente que recibía, pero al día siguiente, después se volteaban, eran otras personas, porque solamente buscaban dádiva. Por eso dice Santiago, no erréis, porque toda buena dádiva y todo buen don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces. Por eso el capítulo 1, versículo 17 de Santiago. Pero el Señor también lo dice. Amén. Que los obreros y las mies y los campos son de Dios. A Él tenemos que pedir. Clama al Señor, Juan 4, para que todo lo que necesites para la obra venga del reino. ¿Qué llevó la samaritana? Gloria a Samaria. ¿Qué trajo una ciudad? La cosecha estaba lista. La cosecha está lista. Pero dice Pablo algo. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su vida. Por eso, hermanos, si te das cuenta de la historia del rico y Lázaro, el rico estaba muerto, porque miramos que su camino fue de perdición y de muerte. Allá estaba. Déjeme avisarle a mi familia. No, ya no puedes. Por eso dice que el único que lo puede hacer fue Cristo, y por eso habla que el único que resucitó y puede llevarnos a la vida eterna es Cristo, y se lo dijeron allí. Por eso es Cristo, Cristo, Cristo. Jesucristo, el nombre que tú y yo debemos predicar. No hay otro nombre. Dice Juan 3:31, que a Él le fueron dadas todas las cosas, que es nombre sobre todo nombre. Por eso dijo Juan, es necesario que yo mengüe, para que crezca Cristo. Si no crece Cristo, si no crece, no vas a ser sellado. Si tú no eres un reflejo de la obra redentora de Cristo, porque nuestras imperfecciones son las que hablan, pero nuestra perfección es seguir a Cristo. Amén. Amén. Demos la gloria a Dios. El soplo de Dios abre caminos imposibles en el nombre de Jesús. Amén. Cada respiración. Me acordé de esa canción. Every breath you take a piece of me. Cada vez que tú respiras, tomas un pedazo de mí. Tú sabes, que Él sepa que tú estás tomando un pedazo de Él. Que cada vez que tú respiras y tú no vas a Él. Y entonces cada vez que tú estés respirando, Él está esperando que lo mires. Eres un enamorado eterno. Entonces, como desposado del Señor, tenemos que amarle a Él. Pero esto lo entienden en el caminar de Cristo. Amén. El soplo de Dios abre caminos imposibles. Cuando Israel salió de Egipto, parecía imposible cruzar el Mar Rojo. Entonces ocurrió lo sobrenatural. Y el soplo de tus narices se amontonaron las aguas. Al soplo de tus narices amontonaron las aguas. Éxodo 15:8. Cada respirar de Dios es vida. La tierra, la creación está alineada al respiro del Eterno, a su obra. Por eso, cuando no estamos alineados al Señor, estamos desobedeciendo la obra de la creación. Amén.
El viento enviado por Dios abrió el camino donde solamente había muerte. El soplo del Señor puede abrir caminos donde otros solamente vemos o otros vemos obstáculos. Puede abrir puertas que nadie puede cerrar. Puede mover montañas, puede derribar fortalezas, puede transformar completamente una situación imposible. El Señor puede, Él es capaz, de Él es el poder de hacer todas las cosas. Así como el viento abrió el mar, el Espíritu Santo sigue abriendo caminos para su pueblo. Dios es capaz, porque para Dios nada es imposible. Con Dios todo es posible. El soplo de Dios derrota a tus enemigos. El salmista dice en el Salmo 80, versículo 16, los reprendiste y perecieron al soplo de tu ira. Voz de Jehová que desgaja encinas. Pues te digo que por eso es que cuando dicen, ¿quién es este hombre? Los discípulos Jesús que calma los vientos, que calla los vientos y calma las tormentas. Pues aquí está el Hijo de Dios Altísimo. Cuando estaban atacando la barca del Señor que iba en las manos de Dios con el Señor allí, Él solamente le dijo a los vientos, cállense. Y a la tormenta les dijo, cálmense. ¿Y qué trajo eso? Abundante paz. Esa bonanza que se habla ahí, la gente coge como plata. Sí, bonanza, bonanza. Sí, esa bonanza es la que debemos buscar, que es la paz y su verdad. Nuestro reino habla diferente. Nuestro reino es una poesía eterna. Nuestro Señor es el pintor que pintó todo lo que quiso en sus lienzos y abrió las cortinas para hacer expansión de todo cuanto Él quiere. Quería, quiere y hará. Amén. El soplo de Dios derrota enemigos. Los reprendiste y perecieron al soplo de tu ira. Salmo 80, 16. También Isaías anunció que el Mesías destruiría al impío y con el espíritu de su labio matará al impío. Isaías 11, 14. Con la palabra viva, voz de Jehová, la voz de Cristo, la voz celestial, hizo viva la palabra que tú y yo tenemos aquí, nuestro testamento. Esta palabra tiene rúa, tiene soplo, porque es del Padre. Inspira a Dios a los hombres, pero es de nuestro Padre. Que el sello se llama Cristo y el Espíritu Santo de Dios, que hace visible lo invisible. Es el tiempo de ver, es un tiempo de ver. Amén. No siempre necesitas grandes ejércitos. A veces basta solo un soplo del cielo para derribar aquello que parecía invencible. A Jericó. ¿Qué derribó a Jericó? Soplaron bocinas, cantaron y adoraron séptima vez. ¿Y qué cayó? Los muros de una ciudad amurallada casi hasta los cielos según ellos. Y Dios con un soplo la derribó. Porque que no se iba a poner dura la palabra. Dios dijo que pasamos. Y si Dios dice que tú pasas al nuevo tiempo, pasamos al nuevo tiempo. Su espíritu va aquí en esta casa, va con su iglesia, porque lo que no se va a detener es su palabra, en el nombre de Jesús. Lo que el hombre no puede hacer con su fuerza, Dios lo hace con el poder de su Santo Espíritu. ¿Qué le dijo Jesús? Mira, con Zacarías, ¿qué le dijo el Señor a Zorobabel? Oye, Zorobabel, no es con espada, no es con ejército, es con el poder de tu Santo Espíritu. La obra de Dios tiene que estar llena de la brújula celestial, del que tiene el poder de hacer todas las cosas. Amén. Todo aquí está inspirado en la obra de Dios, con el sello de Dios, que es el Espíritu Santo, y con la obra misionera de Cristo, que es la cabeza de esta casa, de la iglesia de Cristo. Amén. El soplo de Dios restaura lo que parecía muerto. Vivirán estos huesos, Ezequiel 37:3. Dice el Señor, después Dios le ordenó profetizar. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. El profeta de Dios. Estoy hablando de hombres de Dios. Y tú, para ser parte de ese remanente, tienes que ser parte de ese pueblo común. Dios escogió los hijos de Israel.
12 para ser nación. Pero en Cristo Jesús tú y yo fuimos llamados a ser portadoras, tuyos de una palabra. Y el que lleva la palabra es un arca, porque lleva a Cristo. Es un instrumento que porta del reino de los cielos. Y que todo aquello que toque el arca de Dios o la palabra de Dios será quemado, muerto. Porque la palabra de Dios es santa, santa, santa. Y Dios necesita vasijas que Él haya santificado para poner de lo suyo, conforme a su propósito y conforme a su dicho. Ocurrió el milagro. Los huesos comenzaron a unirse, los tendones aparecieron, la carne cubrió los cuerpos, finalmente entró el aliento de Dios. ¿Qué quiere decir? Que hay un proceso. Hay un proceso porque Dios es Dios de orden. Se estableció un orden y nuestro reino está establecido por un orden como habla Génesis 1. Hasta que Dios termina la obra, la ve, la sopla sobre su espíritu. Amén. Dale su aliento y dice que se levanta un ejército. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y la gente dice, pero el Espíritu tiene esto. Pues yo quiero que tú mires al hombre de poder. Un hombre de poder de Dios que estaba en la cárcel romana, escribiendo epístolas y dirigiendo iglesias, pero estaba, no tenía a Dios ahí agarradito, ¿para qué? Dirigiendo una gran obra, lleno del Espíritu Santo, en amistad con nuestro Señor Jesucristo, pero haciendo una obra. La obra nuestra no es como el mundo ve, por eso gózate en el Señor. Amén. Entonces finalmente entró el aliento de Dios en él. ¿Y qué pasó? Un gran ejército inmenso se levantó. Tú y yo estamos llamados, porque la gente dice, no tengo un gran ejército. Estamos hablando un ejército lleno del aliento de Dios. No del aliento de la palabra de un hombre, porque está hablando que viene de ser un ejército como lo de Dios, muerto, seco. Por eso Dios le dice en el desierto a Moisés, número 17, están murmurando, voy a matar a este pueblo, me tienen a mi hijo Moisés, a mi siervo Moisés y a Aarón, sacerdote, me los tienen azotados con la murmuración. Por eso tenemos que leer bien lo del amor al prójimo. Y dice entonces, voy a matarlos. Pero dice, no, mejor hagamos algo. Metamos ese pueblo, toma las 12 varas. Se veían secas, ¿verdad? Una cosa es lo que el hombre ve y esto es lo que Dios dice que es. Pero otra cosa es la vara que Dios le da a manos. Claro que todos tenemos varas. Pues tenemos que tener cuidado cómo las usamos y contra quién las usamos. Ellos están usando sus varas contra una vara ungida de Dios. Como un movimiento de gloria. Y Dios lo acabó sencillo. Métemelas allá, en el tabernáculo, en la tienda. ¿Qué quiere decir? Métemelas en mi presencia. Tú sabes que 11 varas no reverdezcan en la presencia del Señor. Y solo una, porque esa es la vara que Dios escoge. Dios sabe cómo escoge a sus llamados escogidos, porque llevan un florecer. Es para levantar un ejército grande y vivo en gran manera. Amén. Todos eran hijos, todos tenían bendiciones, pero la vara que Dios llamó es la que Dios llama y dijo, y pónganle los nombres. Y la que floreció, ¿cuál fue? La de Aarón. Podemos tener dones y todo, pero no podemos poner en duda lo que Dios hace. Eso, hermano, es peligroso. Que aquí nos salva vestidura. Dice que como los veía Dios, muertos, pero sopla sobre el espíritu de los 4 vientos y vivirán. Y eso es lo que hace Jesús. Cuando nos sella, cuando tenemos el Espíritu Santo, estamos vivos. Es señal de que estamos vivos. Cuando tenemos el Espíritu Santo, estamos vivos. Lo demás, hablemos con Dios. Nuestros actos hablan.
Nuestras acciones hablan. Por eso dice que en el banquete las vestiduras de los santos justos serán sus acciones. Amén. Y un ejército inmenso se levantó. ¿Quién fuese quien? No. Dios usó la boca de su instrumento, Ezequiel, para lanzar la palabra y vivificar un pueblo. Por eso tú y yo, la cobertura nuestra es el Señor, el Dios nuestro, en Cristo Jesús, que nos guarda. Por eso dice que ninguno de los que el Padre de Dios se perderá, porque somos los sellados de Cristo. Amén. Esta visión representa el poder restaurador del Espíritu Santo. Yo te estoy hablando del Espíritu Santo. Amén. No importa cuán seca parezca una situación, cuando Dios sopla vuelve a la vida. Hay matrimonios restaurados, ministerios levantados, familias reconciliadas, corazones renovados, sueños que parecían muertos vuelven a florecer. Este soplo también fortaleció el mío. Y este conforme a la voluntad del Padre. Amén. Pero de todo esto se necesitan corazones dispuestos. Y que sea la voluntad del Padre. Porque estamos bajo una voluntad eterna. Y Él conoce, en el libro de la vida están escritos. Eso lo dijo el Señor a los discípulos cuando regresaron de predicar. Señor, sacamos demonios, hicimos esto, aquellos. A sus discípulos y el Señor contento, pero le dijo, yo vi a Satanás caer. Lo más importante es que te hayas inscrito en el libro de la vida. Lo más importante es que tu nombre no sea borrado de ese santo libro. Cuando el Señor pase lista aquí y allá, aquí, Salmo 87, tú vas a decir, todas mis fuentes vienen de ti, Señor. Amén. El soplo Espíritu Santo fortaleció a Dios. Ya te hablé de Dios. Yo lo que te quiero hablar hoy es esto. Jehová no está solamente en el viento, ni en un terremoto, ni en el fuego. También está tras un soplo apacible y delicado. Él te va a amar suavemente. El Señor restauró el corazón primeramente en un profeta, como lo hizo con el ejército. Yo te estaba hablando de una restauración, solamente se puede hacer cuando tú decides creer. Renovó su propósito, o sea, le dio más fuerza de la que tenía antes. Nadie se volvió a meter más con el profeta Elías después que fue levantado y lo levantó Dios para continuarse la obra. Nadie más se volvió a escuchar que se metió con Elías. Después lo envió suavemente, nuevamente a cumplir su misión. El Espíritu Santo no solamente actúa con poder visible, también obra en silencio, consolando, corrigiendo y fortaleciendo a los que sirven al Señor. El Espíritu Santo, cuando el Señor le dijo en Hechos 1, versículo 8, esperad hasta que llegue el Espíritu Santo para que prediques. Entonces la obra es una misión, hablar de nuestro reino. Pero es necesario que estemos llenos del fuego de su poder, que estemos llenos de las aguas vivas, de su aceite, de su vino fresco, que estemos llenos de su ruah. Amén. Jesús le sopló vida a sus discípulos. Capítulo Juan 20, versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Señor no le dijo, le voy a dejar cartera, plata, arcas. Lo único que necesitamos es tener el Espíritu Santo. Amén. Sopló, como sigue soplando hoy sobre su iglesia. La iglesia necesita el Espíritu Santo porque es claro el camino que tú y yo recorremos. Se lo dijo en Deuteronomio 8. El desierto de Cristo también nos dijo en qué se movió Jesús, las criaturas en que se movían. El camino nuestro, hermano, es lo que hay en nuestro corazón. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, como dijo Pablo a Colosas. Jesucristo es suficiente. Yo aquí no voy a pelear con tanta gente que tiene sabiduría de hombre.
Le voy a tirar de una vez el nombre. Jesucristo es suficiente a convertir a Colosas. Amén. Cristo estaba anunciando una nueva creación. Como Adán recibió vida natural, ahora los discípulos recibían vida espiritual. El reino comienza con una nueva etapa, es lo que te he estado hablando. Amén. Finalmente llegó la promesa y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Hechos capítulo 2. No solamente un viento, no era era la gran manifestación del Espíritu Santo. Ese soplo transformó hombres temerosos en predicadores valientes. Pedro, que había negado a Jesús, predicó y cerca de 3,000 personas creyeron. Las 3,000 personas que perecieron cuando comenzaron en el desierto, mientras Moisés estaba con el Señor, estaban haciendo becerros y fiestas. Ahí murieron 3,000 personas. Pues aquí hace una comparación. Aquí vivieron 3,000 personas. El soplo de Dios convirtió un aposento alto en un punto de partida de la evangelización del mundo. En una pieza, en una casita, en una habitación. Mientras todo el mundo venía a acordarse del Pentecostés del Sinaí, aquí estaban unos esperando el Pentecostés del Espíritu Santo que se derramaría como la profecía de Joel 2 sobre todos. Y por eso tenemos que predicar que Jesucristo es el Señor. El soplo convirtió un aposento alto en un punto de partida de la evangelización. ¿Dónde comienzan las iglesias? En puntos pequeños, en la fe de uno, porque ese fue el que Dios llamó y ese es el que tiene que pelearla. A ese que tiene la fe de Dios, de que Cristo puso en él, no va a mirar si le mira bien o le mira mal. Eso tiene su camino, ellos verán. Pero tú y yo, si nos van a preguntar por los dones. Por tanto, mantengámonos firmes en la fe, que el que nos sostiene es el Señor. Desde el Pentecostés, el Espíritu Santo sigue soplando sobre la iglesia para anunciar a Jesucristo con poder y amor. Si nos miramos, yo estaba mirando la situación de nuestra nación Colombia y he estado orando, intercediendo, porque a veces las personas no se dan cuenta que dice que Dios es espíritu y verdad. Y si Dios no está en ti, tú estás con un espíritu de mentira. Y es lo que habita el que no tiene a Cristo. Entonces nosotros necesitamos orar que no somos los perfectos que Dios llamó. No. Señor, alcanza, Señor, al gobierno, al nuevo que viene, Señor. Líbranos, Jehová, de los ejércitos, de toda obra perversa y de maldad contra la familia de nuestra nación. Señor, ten misericordia de tus remanentes aquí en esta nación y de las naciones. Todo plan y de mesas de maldad que se están moviendo en este tiempo en la nación y en nuestra nación. Señor, tú dices que no hay fuerza humana que pueda detener tu mano, porque dice que un soplo tuyo desbarata oposición. Yo hoy te doy la gloria, Señor, y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Porque esto no se trata sino de un corazón, de un remanente pequeño, escogido, y que una barca que se llama Gracia, y la dirige nuestro capitán Cristo. Pero nosotros, como nación del Señor, el Señor nos ha puesto o nos envía es para hacer una obra de amor. Predicar a Jesús es obra de amor, es amar al prójimo. Amar al prójimo es decirle, dar la oportunidad. Y si no te escuchan, avanza. Pero no pueden decir que como atalaya del reino no avisaste. Hoy cubrimos nuestra casa, Iglesia de Jesucristo. Amén. Que ese viento, el gran viento del cielo y del Pentecostés, se mueva sobre esta casa, sobre mi familia, sobre el ministerio. Iglesia de Jesucristo. Que haga un movimiento de gloria. Señor, era una manada pequeña, no era nación. Pero ya Dios había dicho que era nación. Y lo que Dios dice se cumple. Dios se lo prometió a Abraham. Y aún Canaán no sabía que era la tierra de la bendición para un pueblo que venía. Dios tiene una tierra. Dios tiene un Canaán y una tierra de bendición para ti. Amén. Por cuanto has escuchado la voz de Dios. Amén. No temas al desierto ni a los huesos secos. Teme vivir lejos de Dios, lejos del soplo de Dios. Porque donde sopla el Espíritu del Señor, allí nace la vida.
florece la esperanza y se levanta una generación llena de su gloria. Amén. Pide al Señor hoy que el Señor vuelva a soplar sobre la nación Colombia, sobre las familias de Colombia, sobre los ministerios de Colombia que el Señor ha llamado, Un soplo del Omnipotente puede ser un instante que los años de esfuerzo humano no han logrado. Cuando Dios sopla, la muerte retrocede, la esperanza renace, la fe despierta y el propósito eterno vuelve a encenderse. Señor, mantén esta lámpara encendida. Hoy te damos gracias, Señor, porque esta palabra, todo lo que nosotros andamos es un sueño. Es para los soñadores. Todos los hombres de Dios viven de promesas, visiones y sueños. Y esos destinos es de Dios. Y Él los pone en nuestro corazón para hacerlos cumplir. Nadie puede tener lo que Dios ya determinó hacer. Amén. Así como dice Joel capítulo 2, hoy finalizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra. Amén. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia, la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Señor, envía tu lluvia, porque necesitamos, Señor, que tú seas manifestado en este tiempo, para que todos digan, Dios está contigo, Dios está con Iglesia de Jesucristo de la Vida, Dios está con esta casa, Dios está con esta familia, Dios está conmigo, Dios está contigo. Dios, esa es la promesa, que Él estará siempre con nosotros, mientras predicamos y amamos la voluntad de Dios, que es una manifestación del Padre en el corazón de nuestro Señor Jesucristo y nos la dio a nosotros. Dale la gloria a Dios y vamos marchando. Que sea el Señor haciendo su obra. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti